sino los antiguos pues pobladores del continente americano, y ellos tenían mucho concepto de filosofía. Encontramos filosofía en la antigua China, en la India, en Egipto, entonces en muchas partes. Entonces siempre la filosofía va a estar presente, solo que no se va a llamar filosofía como empezaron a conocer en Grecia. Por eso generalmente se empieza, ¿no?, con Grecia. Pero algo que te comentaba también, Pedro, es de que está el pensamiento prefilosófico o mítico, y tiene que ver mucho con la poesía. O sea, es una forma de explicar el mundo a través de metáforas, que realmente es la poesía, ¿no? La poesía tú ves metáforas y te está explicando las cosas, pero de una forma bella. En la mitología antigua de todas las regiones, lo que hacían era también eso, explicar el mundo, explicar el origen de las cosas, pero a través de ese pensamiento, ¿no? Cómo se pensaba que se había originado el sol, el universo, la tierra, nosotros. Entonces eso también es el mito se convierte en leyenda, pero también es de una forma bella. O sea, no es plano, no es así seco, sino que tiene muchísimas, ¿no? Ajá, no es rígido. Entonces, eso es en este caso, el pensamiento prefilosófico va a ser, pues, la explicación poética del origen del universo. Entonces, en ese aspecto, por eso, pues, para empezar con el bagaje filosófico, tenemos sí que entrar un poquito en lo que es el mitos, los mitos, la leyenda, y tiene que ver también con lo que mencionaba Pedro, con el logos. Por eso empezamos también con Grecia, porque el logos va a ser importantísimo para los griegos. O sea, es el pensamiento, pero no es nada más el pensamiento pensado, es el pensamiento hablado, es el hecho, o sea, es más profundo, es el hecho de manifestar el pensamiento también en algo. Y es también el pensamiento que está en el universo. Entonces, o sea, el logos es muy profundo. Entonces, ese pensamiento, esa concepción es la que va a ser el motor de la filosofía en Grecia, y pues va a esparcirse. Que eso podría decir que es qué es lo que comparte el ser humano, no nada más de él, sino con esta idea universal de orden. O sea, es nuestro vínculo con los dioses o con el orden del universo, o sea, como le queramos llamar, pero el logos es parte fundamental del ser humano, pero no es único del ser humano. O sea, está esparcido en el universo. Sí, es que lo que precisamente hablábamos era la idea de orden, ¿no? Entonces, en ese orden de la naturaleza, era lo que te decía, en la antigüedad había más posibilidad de tener un contacto, ¿no?, con lo que sucedía. Ahora nos hemos despegado de eso, pero si nos situamos, por ejemplo, en civilizaciones que dependían de los ciclos, por ejemplo, para poder sembrar, para poder guardar las semillas, para poder sobrevivir los inviernos o las sequías, el hecho es de que debían de saber, por ejemplo, una forma de orden en el calendario. Por ejemplo, aquí en el México prehispánico se hablaba del Tonalámatl, ¿no?, el calendario, y también en muchos otros pueblos y regiones se hablaba de cómo poder entender el orden en el tiempo. Entonces, fíjate que hay algo que a mí se me hace muy interesante, que es cómo se podía ver el orden reflejado en los días y qué tenía que ver con nosotros, ¿no? De ahí que algunos pudieran pensar que se podía pronosticar, por ejemplo, la temporada de lluvias, también se podía pronosticar la cuestión de qué es lo que pasaría con nosotros como personas, ¿no? De ahí vienen los famosos oráculos, en Grecia, las artes adivinatorias. Pero todo esto fue no en un afán de superchería, como piensan ahora muchos, sino que fue un afán de tratar de comprender si todo ese orden divino, todo ese orden lógico, se puede predecir o no.
O sea, así como se puede predecir la lluvia, si eso se puede predecir o no. Entonces, en ese aspecto, si tú lo ves, en ese orden cósmico, tratando de hacerlo un orden humano, ¿a qué es a lo que nos llevaría? Nos llevaría al primer punto a decir, ¿la naturaleza es arbitraria o no? Entonces, si nos damos cuenta, la naturaleza no es arbitraria. Hay ciertas normas, ciertos patrones, es más, una jerarquía muy, muy clara, ¿no? Vamos, no es que, si tú tratas de ver, por ejemplo, hablando de la sociedad humana y la sociedad natural, ¿en la naturaleza hay democracia? Yo digo que no. Las cosas son de una forma invariable y de ahí no se sale. Si por ejemplo un día dicen todas las hormigas vamos a votar para cambiar el orden de las cosas, sería algo absurdo, ¿no? Claro. O sea, porque ellas tienen su instinto, tienen su forma de cómo se vienen haciendo las cosas de manera cíclica desde hace cientos de años, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con las aves, con las abejas, en fin, con los animales. Esto es lo que se le llama una forma de conocimiento instintiva, ¿no? Ya digamos predeterminada en la naturaleza. ¿Qué es lo que sucede cuando aparece el ser humano? El ser humano, precisamente por eso hay mitos de lo del origen del bien y del mal. Si te das cuenta, este relato de Adán y Eva, que de repente todo estaba maravillosamente equilibrado, hasta que los primeros seres humanos comen del fruto prohibido, del árbol del bien y del mal. Simbólicamente tendría que ver con conocer y poder optar en hacer o no hacer las cosas. Entonces, en ese sentido, el ser humano puede decir, yo me uno al ciclo de la naturaleza o lo rompo, ¿no? ¿Lo puedo romper? Sí. ¿Que vas a hacer algo malo? Pues sí. Pero, por ejemplo, ahorita nos damos cuenta que hemos desviado ríos, que hemos tapado canales, hemos contaminado el mar, hemos contaminado el aire. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque lo podemos hacer, ¿no? ¿Está bien o está mal? Pues antes decían, es que si yo saco el petróleo y lo refino y lo convierto en un energético, va a ser bueno. Bueno, entre comillas fue bueno en una época, pero después nos trajo todo un problema de contaminación. Eso es de lo que nos hablan los mitos, ¿no? Cuando el ser humano puede tener su propio logos, su propia inteligencia y puede decir, decido hacer algo o hacer una cosa distinta de la que hace toda la naturaleza. Entonces, ha traído cosas buenas y cosas malas, ¿sí? Por ejemplo, la medicina. La medicina habla de romper el ciclo de una enfermedad. Nos ha permitido sobrevivir. Entonces, ¿es bueno o es malo? Para nosotros es bueno. Quizá para los microorganismos sea malo, ¿no? Pero en ese aprendizaje, la humanidad ha cometido errores. Hemos cometido muchos errores. Ha habido aciertos, definitivamente. Y es esa parte de lo que hablan algunos mitos de cuando los hombres... ¿Tú has escuchado el mito de Prometeo? Alguna vez, pero no lo tengo fresco. El mito de Prometeo habla precisamente de eso. Hay un mito muy similar en América prehispánica que era del Tlacuache. Tlacuache era como Prometeo. Que el mito de Prometeo es de que ve que la humanidad sufre mucho y lo que hace es robarle el fuego sagrado a los dioses, el fuego del conocimiento. Entonces va, lo roba, Prometeo es un titán, es anterior a los dioses, y cuando lo encuentra que le entregó a los hombres algo tan valioso y tan delicado como el conocimiento, lo castigan. Lo castigan, lo atan al monte Cáucaso y un águila viene diariamente, le devora las entrañas, el hígado, y después se va. En la noche se le vuelve a regenerar y vuelve a bajar a la tierra. Es un castigo eterno, ¿no? El que lo libera es Hércules. Pero es curioso que sea Hércules, porque Hércules era un semidios. Era un hombre con atributos divinos. Pero eso, ¿qué es lo que nos dice en un pensamiento prefilosófico? Nos dice que los dioses o la inteligencia divina tiene un orden. Y aquel que roba ese orden y se lo entrega a los hombres es castigado. ¿Por qué?
porque le entrega algo que quizá no sabemos hacer uso de él. Ahora, definitivamente, la humanidad ha hecho a veces buen uso y a veces mal uso del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, la bomba atómica, pues no podemos decir que sea un uso adecuado, ¿no? Destruyó mucha gente, muchas vidas, miles de vidas, destruyó, contaminó, en fin. Entonces, el conocimiento tiene esas dos vertientes. Entonces, por eso cuando se hablaba en la antigüedad de un filósofo, filo significa amor o afiliación a, sofía es conocimiento. Entonces, filosofía, una de las acepciones es amor al conocimiento. Lo que quiere decir es que lo buscamos porque no lo tenemos. Cuando alguien se considera sabio, simplemente no busca, ¿no? El filósofo es aquel que se considera amante del conocimiento. Por eso es que Sócrates, que es una figura emblemática, él preguntaba, porque él decía, yo no sé, ¿no? O sea, sí, mentira, sí sabía muchas cosas, ¿no? Pero él a sí mismo nunca se consideró sabio, porque él pensaba que al momento en que tú consideras que ya lo sabes todo, te detienes. Te estancas. Exactamente. Entonces, al momento en que el ser humano dice, yo ya sé todo cómo sembrar, y un día pasa alguna desgracia, y ya no puede sembrar como sembraba antes, ahí se paró, se detuvo todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podría salvar a la humanidad? Aquel que dice, busco la forma, ¿no? No conozco todo, busco la forma y salgo. Eso es lo que nos ha salvado como especie humana. El que a veces tenemos todo resuelto, pasa algo, y tenemos que romper el paradigma o el modelo. Tenemos que buscar la forma de cómo poder solucionar eso. Entonces, se hace en todos los campos, ¿eh? Se hace en la medicina, se hace en las humanidades, se hace en la literatura, se hace en la filosofía, se hace en la ciencia. ¿Por qué? Porque es una forma de supervivencia. ¿Qué es lo que pasaba, por ejemplo? Te decía que en las culturas antiguas, cuando los seres humanos se enfrentaban con una criatura, pues no sé, o sea, un oso, un tigre, un león, sabían que, haz de cuenta, no podían tener la misma cualidad física para enfrentarlos. Entonces sabían que en un combate cuerpo a cuerpo perdían, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Tenían que pensar cómo poder superar sus limitaciones como seres humanos. Ese pensamiento es lo que alguien decía. Si yo a través de mi mente puedo entender el orden natural, luego entonces yo comparto parte de esa divinidad. Si lo que ordenó el mundo es la inteligencia, mi propia inteligencia, aunque menor, puede ser la llave para poder entender el mundo superior. Luego entonces los seres humanos, para los griegos y para muchas otras culturas, lo importante no era qué tan alto, qué tan fuerte, qué tan rápido pudiera ser, sino qué tan inteligente, porque la parte de la inteligencia es la que nos permitía en un momento dado llegar, por ejemplo, a entender el orden superior. Aquí a lo mejor me puedo regresar un poquito sobre ese orden superior. Ajá. Porque me entró una inquietud. Sí, sí. ¿Qué parte juega el azar en el orden natural? Si es que se consideraba o se considera el azar dentro del orden. Mira, en la actualidad hay teorías que, no sé si has escuchado una que se llama teoría del caos. Sí. ¿Sí has escuchado eso? Bueno, es una teoría que sale ahora, pero realmente el azar, como lo veían en el pensamiento de la India antigua, decían que nada sucede por casualidad, sino por causalidad. Por eso ellos hablan de la ley de causa y efecto, lo que conocemos como karma, ¿no? Esa es la palabra sánscrita para causa y efecto. Entonces para ellos el azar realmente no existía, todo estaba perfectamente engranado. Lo que sucede es que ellos pensaban que cuando la gente hablaba del azar, era que desconocíamos una ley por la cual se movía algo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir que es azaroso? Azaroso puede ser que a lo mejor haya salido yo en la mañana y me encuentre a una persona que hace 20 años no veía. Podemos decir que eso fue producto del azar. Pero ya si buscamos patrones en la sociedad, nos podemos encontrar que a lo mejor el camino que yo llevo a mi trabajo
es el mismo que puede llevar esa misma persona, y a lo mejor por una discrepancia de horarios no habíamos coincidido hasta ese día que a mí se me hizo tarde o él se le hizo tarde. Entonces coincidimos. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es que ya hubiera un orden predefinido donde una deidad estuviera jugando al ajedrez como los seres humanos, ¿no? Sino más bien son quizá leyes sociológicas o comportamientos sociales. Más que naturales. Exactamente. Ahora te estoy hablando del mundo del ser humano, ¿no? Que nosotros estamos regidos por otros patrones de la naturaleza. Por ejemplo, una manada de lobos se rige con un instinto milenario. Entonces, cuando van a cazar a algún lugar, tú ves que siguen los mismos patrones de cacería. Entonces, no es azaroso. ¿La lavo? Está lavada. Entonces, un patrón de cacería no es azaroso. ¿Por qué? Porque va siguiendo a las presas, las van olfateando, en fin. Entonces, pues tan es así que los cazadores de la antigüedad, cuando llegaban a conocer los patrones de cómo se movían las especies, los iban y los buscaban y los cazaban, ¿no? Entonces se perdía ese fundamento de azar y se convertía en algo que se conocía la ley, ¿no? Entonces con los seres humanos aparece el concepto de azar, no es tanto en la naturaleza. La naturaleza está todo coordinado, lo que pasa es que hay leyes que no conocemos. Hay más agua, ¿eh? Sí, gracias. Entonces hay conceptos y leyes que no conocemos, pero eso no quiere decir que sea algo que quede suelto. O sea, en el mundo humano, pues sí, hay veces que ni nosotros mismos sabemos nuestros propios patrones de conducta. Algo de eso dijo Freud, ¿no? Cuando habla del inconsciente, cuando habla del ello, el yo y el superyo, ¿no? Que más que nada los seres humanos a veces dirigen nuestros actos de patrones de conducta que ni siquiera somos conscientes de ellos, ¿no? Que a lo mejor alguien puede decir, una persona por azar de repente tomó esta calle, ¿no? Y se fue a otro lugar, pero ¿qué es lo que te diría, por ejemplo, algún tipo de psicoanálisis? Te diría, ¿sabes qué? Pues no fue azaroso. ¿Por qué? Porque en tu historia personal hay ciertos antecedentes que te dicen por dónde te gusta ir, por calles abiertas o por calles más cerradas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una historia propia. Entonces, resulta que eso, porque pudiera haber sido azaroso, no es tan azaroso. ¿Ves? Por eso te decía que es muy interesante toda esta forma de ver. Y azúcar mascabado, piloncillo, stevia. Sí. Entonces, por eso te decía que el concepto de azar ha sido un concepto interesante, porque propiamente, si tú lo ves en la naturaleza, pues todo está relacionado. Por azar no suceden las cosas, ¿no? Es más, ahora pudiera alguien decir, es que ya se volvió loco el clima, ¿no? De repente ya está lloviendo en plena temporada de invierno, ¿no? Pero resulta que no. Lo que pasa es que nosotros hemos distorsionado el clima. Es azaroso, ¿no? ¿Fue causal? ¿O fue casual? Una causa. Una causa. Es que, Pedro, el azar es un tema, ¿eh? O sea, Sí. hay muchos libros que podemos hablar de, vamos, desde los antiguos griegos, de la India, para, por ejemplo, pensamiento mesoamericano, pensamiento... Sí, aquí no había nada azaroso. No, o sea, todo está ordenado por los dioses. O sea, también para los antiguos griegos. Estaban los hados del destino que decían cuándo morías. O sea, pasara lo que pasara, eso no lo podías evitar. Pero, por ejemplo, aún así, tú puedes tener la idea de que todo está predeterminado. Y aún así puedes tú salirte de eso. O sea, ese es lo bonito del ser humano, que a pesar de todo, tú puedes decidir. Por ejemplo, estaba pensando en el ejemplo, se me fue el nombre del que se... Bueno, es que había las dos opciones. Sí. O sea, aquel que podría romper su destino y aquel que quisiera lo que quisiera no lo rompiera. Pero es que ahí está la idea del héroe.
O sea, la idea del héroe es aquel que a pesar de todo, o sea, está predestinado a hacerlo y aunque se quiera salir de ser héroe, o sea, lo vuelven a meter. Pero también está aquel que sí logra ser el que, es que hubo uno que engañó a la muerte, no fue Sísifo, no, otro, el que, hay un mito de alguien que le dice a la esposa que en la Grecia antigua estaba en la... Bueno, Orfeo fue de los... No, pero es que, o sea, me refiero a hacer trampa. O sea, el hecho, es que no me acuerdo si fue Sísifo, no fue Sísifo. El hecho fue de que un hombre, ahorita lo busco, pero estaba la tradición de ponerle monedas a los muertos para que pagara Sacaronte. Entonces, él le dice... No, Sí, fue Sísifo, sí, él le dijo a su esposa. sí, entonces, sí, es que no me acuerdo, es que creo que hay otro también que hace trampa, pero no me acuerdo quién era. Y le dice, no me hagas ningún, ritual ninguno. Y entonces ella se enoja, pero obedece. Y cuando ya llega ante Hades, le dice, ¿sabes qué? Déjame volver, porque quiero castigar a mi esposa por no haberme hecho los ritos funerarios. Y entonces, bueno, está bien, ¿no? Porque sí, todos tenemos derecho a eso. Entonces, y Hades dice, bueno, pues sí, ¿no? O sea, ¿cómo es que su esposa no le hace? Pues que la vaya a castigar. Y entonces regresa y vive muchos años. Entonces, lo castigan aventando la piedra, una piedra enorme, y cuando llega al pináculo se le cae de nuevo y entonces tiene que volver. Sí, es que diario tenía que subir de la mañana al atardecer una roca muy grande en una colina. Ya cuando llegaba a la punta y ya era el atardecer, se le venía encima. Entonces era su castigo por haber querido, por haber abusado de ese beneficio que le dio. Pero, y haber roto la vida, ¿no? O sea, el orden. O sea, porque ya se había muerto, pero entonces quiero regresar. Hay otro. No, pero ese que dices de las monedas es decísimo. Pero fíjate, regresando al punto de lo que es el ser humano puede romper su ciclo, por ejemplo, en la cadena alimenticia, de ser presa, ¿no? Por ejemplo, nosotros, si nos paráramos en medio de una selva, podríamos tener posibilidad de sobrevivir o no, depende de nuestro ingenio, ¿no? Hay personas que a lo mejor se quedarían pasmados, no saben qué hacer, viene una serpiente, los pica, los envenena, se los come, ¿no? Pero haz de cuenta que la posibilidad de que las personas puedan romper esos ciclos, que no lo podría hacer un venado, no lo podría hacer un conejo, es la inteligencia, el logos. Entonces, por eso era tan importante para los griegos la razón. Por eso en la filosofía estoica, que nació en Grecia y se estabilizó en Roma, en la Roma antigua, era tan importante el concepto de razón. Incluso el mismo derecho nace con una parte de la razón. O sea, ¿qué es lo que nos define como seres humanos? El uso de razón. Entonces, de manera natural, lo que le llamaban el jus naturalismo, el derecho natural, ya nos daba derechos a las personas por el simple hecho de nacer. ¿Por qué? Porque traíamos un sustrato divino, la razón, esa parte del logos. Por eso era difícil entender, por ejemplo, para ciertos pueblos como los espartanos. Nosotros no los entendemos ahora porque nuestros conceptos son distintos. Nuestro derecho, nuestra sociedad tiende también a defender a los discapacitados, ¿no? ¿Por qué? Porque es una cuestión de solidaridad. Pero para ellos alguien que nacía sin uso de razón ya era alguien deficiente. Entonces, por ejemplo, los espartanos, siendo un pueblo más práctico, un pueblo guerrero, decía, si estas personas no tienen uso de razón, no tienen sus cualidades físicas óptimas, van a ser un lastre para la sociedad, entonces por eso los sacrificaban. No era una cuestión de maldad, era una cuestión de supervivencia en otras sociedades. Pero a lo que vamos con todo esto es que si tú ves, por ejemplo, ¿por qué se reúne el ser humano en sociedades? Porque solos no podemos hacer frente a todo lo que nos rodea. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos que implantar un orden.
¿Cómo lo podemos implantar? La mejor manera es copiar ese logos o imitarlo. Pero vamos, salvo las leyendas antiguas de Moisés que baja con 10 mandamientos, ¿no? Que le da Dios, o el código de Manú, o Quetzalcóatl que viene y que les dice a los seres humanos cómo establecer la cultura. Salvo esas partes, digamos que esa es la parte mítica, ¿no? Y prefilosófica. La parte filosófica nos vendría a decir cómo es que nosotros podemos ser un mundo justo, un mundo equitativo, en el que todos podamos participar, todos tengamos derechos y obligaciones, pero que a su vez eso sea equilibrado, ¿no? No que haya alguien que de repente quiera abusar de los demás. Han sido preguntas que hasta la fecha siguen, ¿eh? Y si te das cuenta, muchos modelos sociales comienzan bien y de repente se viene abajo, ¿no? Entonces, si tú ves toda esta parte, lo que te decía, nosotros hemos perdido contacto con la naturaleza, pero el orden natural ahí está, ¿no? Entonces, en este orden natural, ¿lo respetamos o no? Podemos trascender nuestra propia naturaleza, sí. De hecho, fíjate que hace rato que hablabas de azar y predeterminación, por ejemplo, el concepto de destino en algunas civilizaciones nos dice que estamos ya determinados. Entonces, al estar determinados, pues prácticamente hay un destino trágico, ¿no? Si tú has leído o has visto alguna vez la leyenda de Edipo, o sea, la tragedia de Edipo, habla de eso precisamente de una persona que el oráculo le dijo, te va a pasar una serie de desgracias. Entonces todo esto se lo vaticinaron a los padres, lo sacaron de ahí para que no pasara esto. Al final de cuentas se crió en otro lado, regresó. Y por haberlo sacado, pasó todo lo que pasó. Pasó lo que pasó porque él le habían vaticinado que se iba a casar con su madre, que iba a matar a su padre, y terminó pasando eso. Ajá, que no querían que pasara. Ajá. Entonces, por ejemplo, la tragedia de Edipo, de lo que habla es eso, que tú hagas lo que hagas, ya estás predeterminado. Pero, por ejemplo, los trabajos de Hércules, que es también de la misma cultura griega, te dice, el hombre, al ser, digamos, semidios, ¿qué es lo que hacía semidios Hércules? No la fuerza, era la inteligencia. Porque a través del logos, le habían impuesto un trabajo. Decían que tenía que limpiar unos establos, que no habían limpiado en 4 años, de unos caballos que eran muy agresivos, eran carnívoros, pero aparte, o sea, por eso no se le acercaba a la gente, porque eran carnívoros. Pero aparte, los desechos de los caballos les llegaban hasta la pierna. Entonces imagínate cómo poder limpiar eso en una noche. Bueno, o sea, y unos dicen, es que los mitos van a variar, unos dicen 4 años, otros dicen que eran 30 años, o sea, entonces Sí, pero era algo imposible. Sí. Pero el hecho es de que cuando llega Hércules y le dicen, tú tienes que hacerlo todo en una noche, y tú solo, dice Hércules, pues ahora cómo le hago, ¿no? O sea, la gente ahora se va con el mito de que era muy fuerte y todo eso. Lo que hizo Hércules fue razonar. Dijo, yo solo no voy a poder, no puedo traer a nadie, entonces desvió el río y pasó todo el río y lo limpió. ¿Qué es lo que queda ahí? Que fue la inteligencia. Ahora, por ejemplo, todo el mito de Quetzalcóatl, el mito del Popol Vuh, de los gemelos que bajaron al inframundo, también les ponen pruebas y ellos las superan a través de la inteligencia. Entonces, de alguna forma nos damos cuenta que en muchas culturas antiguas se tenía la idea de que había un orden en la naturaleza, un orden cósmico, que lo podíamos identificar a través de las leyes. Y la forma de cómo el ser humano podía acceder a eso es a través de nuestra razón. ¿Cómo podemos ser divinos? No es prendiendo velas, no es haciendo ceremonias extrañas, sino más bien siendo inteligentes. O sea, teniendo un comportamiento racional, no animal. Entonces, lo que sucedió después de esa situación, haz de cuenta, los presocráticos, ellos empezaron a tener un interés muy particular en el logos, en esa inteligencia,
pero también cómo había salido el mundo, de dónde había salido. Si era la materia primigenia había sido aire, agua, fuego, o habían sido todos esos elementos juntos. Pero antes de que avances, sí quiero... Es que lo del azar es muy bonito y nunca habíamos hablado de eso. ¿De qué? Del azar. Ah. Para el budismo, no importa o sea, realmente no es, o sea, y bueno, tiene que ver también con el taoísmo, no importa lo que hagas, lo que te toque es porque te tiene que tocar. Entonces, para estas culturas orientales, las cosas son porque deben de ser así. Por ejemplo, estamos tomando café. Vas a tomar café, no importa qué taza sea. El hecho es de que vas a tomar café. Entonces, tanto puede ser azar al mismo tiempo porque no sabes qué taza te va a tocar, pero también el hecho es de que no vas a dejar de tomar café. O sea, el hecho es el tomar café. Entonces, si tú analizas, están los dos polos. O sea, está el azar, el caos, que uno no sabe realmente qué va a pasar o con quién te vas a encontrar en el metro, con quién, pero aún así no te vas a encontrar con un cocodrilo, o sea, bueno, quién sabe, ¿no? Pero, pero lo que te vas a encontrar son seres humanos. No va a ser algo que no sea algo natural a ti. O sea, no va a haber algo... Es como para las personas que dicen, bueno, ¿con quién me voy a casar? Pues no te vas a casar o sea, ni con un extraterrestre, ni te vas a casar con un animal, te vas a casar con un ser humano. Entonces, realmente las posibilidades, o sea, son realmente de un ser humano. Entonces, no importa quién sea, o sea, es lo que te corresponde a ti, es lo que está cerca. Por ejemplo, esto del azar sí existe el azar, pero también existe tu voluntad, que es lo que todos los mitos hablan. O sea, los héroes usan su voluntad para abatir el destino o estar en contra del destino, pero logran hacer lo que quieren hacer. Cuando la gente, por ejemplo, piensa, o sea, las relaciones humanas, ¿no? ¿Con quién voy a casarme? ¿Qué voy a tener? ¿Con quién voy a tener hijos? ¿Con quién voy a formar una familia? Pues va a depender en qué círculo te muevas. O sea, y en tu historia personal. Claro, ¿no? O sea, no te vas a casar con un premio Nobel si pues no te vas a un lugar donde existe una universidad prestigiosa, que haya alguien que pueda ser candidato al premio Nobel o alguna persona que quiera salvar al planeta. O sea, realmente tú decides. ¿Por qué? Porque es el entorno que tú vives. Entonces, dicen, pues, ¿por qué me casé con una persona así? Pues, ¿en dónde lo buscaste? O sea, ¿dónde buscaste a esa persona? O sea, no hay otra forma. Sí, incluso fíjate, ahora que hablabas también de psicología y psicoanálisis, la psicología es muy antigua, es parte de la filosofía. Que de la filosofía nacen las ciencias como Así es. La psicología y exactamente la física y lo demás. Entonces, por ejemplo, actualmente, ¿qué es lo que te dice la parte de la psicología? Que tenemos una parte inconsciente, que tus modelos de autoridad y tu modelo masculino y femenino es lo que ves en la infancia, ¿no? Entonces, muchas veces tú buscas un modelo masculino o femenino, dependiendo de cómo lo viviste. Entonces, vamos, por eso te decía, azaroso, quizá no es tan azaroso. Ajá, o sea, realmente, o sea, es realmente azaroso, o sea, uno, o sea, sí habrá, ¿no? O sea, que de todas las personas que se encuentran por alguna situación muy, muy, muy inesperada, pero aún así no va a ser algo diferente a tu naturaleza. Pueden pasar situaciones que parezcan azar, pero que realmente llegas a lo mismo. Como tú dices, vivimos en un entorno y en ese entorno en el que te mueves lo vas a encontrar. Pero, por ejemplo, voy a hablar de mi esposa, cómo la conocí. Iba a la universidad con un amigo, íbamos a fiestas. Ella tenía amistad con la hermana de mi amigo. Íbamos a las mismas fiestas por 3 años, si te gusta.
Estábamos en el mismo baile, nunca la vi. Qué bonito. Entonces, un día me invita mi amigo a una fiesta en Michoacán, pero tenía que ir a su casa para quedarme ahí porque íbamos a salir muy temprano. Y yo salí tarde de trabajar. Ajá. Llego a casa y le hablo. Todavía eran de los teléfonos. De disco. Entonces le marco. Y digo, no, lo voy a despertar, cuento. Me regresa la llamada. Antes no había identificador de llamadas. Dice, tú me hablaste, ¿verdad, Jorge? Sí, te aviso que no voy a poder ir. Ajá. Dice, ¿cómo crees? Sí, vamos, yo paso por ti. Sí. A tu casa. Bueno, ahí está la parte en la que yo estaba, ¿no? A mi esposa la invitaron a dos bodas, a dos fiestas. Una boda en Michoacán a la que yo iba a ir y otra en Guanajuato. ¿En el mismo día? En el mismo día. Y entonces estaba en la terminal de autobuses, casi echando un volado. A ver a dónde iba. ¡Ah, qué padre! Pero ahí todavía no termina la historia. Llega el día de la boda y ahí estamos. Veo una chica que ya había ido antes ahí a ese pueblo de Michoacán. Compro unas flores, se la llevo a una chica que me gustaba mucho y le invito a salir a las 9 de la noche, que salía de trabajar. Bueno, ya estaba esperando que dieran las 9 de la noche. Ajá. Llego a la boda, conozco a mi esposa, comenzamos a hablar, bailar, platicamos, congeniamos, me cayó muy bien y me olvidé de Entonces, así fue que me casé con ella. Está dentro de nuestro entorno, pero me parece el azar por toda la situación que se dio, pero como dicen, no es cuestión de azar, todo tiene una causa. Sí, sí. Es que fíjate, mira, por ejemplo, ahora que hablabas de esto, no sé si has oído hablar del concepto de Dharma y Karma en la filosofía de la India. El Dharma es la ley, digamos, es el camino. Es como si dijéramos, todos tenemos que ir, por ejemplo, al Zócalo, ¿no? Y cada quien se va, pues yo me voy por esta calle, tú te vas por la otra. ¿Por qué? Porque a ti te gusta ver paisajes, te gusta ver tiendas, a mí me gusta llegar más directo, en fin. Te vas en el metro y él se va en el trolebús, ¿no? Sí, entonces digamos que ese sería el concepto de Dharma para la India, ¿no? Todos tenemos un punto donde tenemos que llegar, un camino que recorrer. Ahora, el libre albedrío, como lo ven ellos, como lo veían ellos, es tú decides cómo te vas y a qué ritmo te vas y cuándo llegas y cómo quieres llegar, si llegas corriendo, llegas, en fin. Entonces, lo que decían es que el concepto de karma, todo lo que es la acción y la reacción, es, por ejemplo, karma, ¿qué sería? Que tú vas, por ejemplo, en una calle y por venir distraído, pensando en no sé qué, el partido de fútbol, de repente ya te metes en una calle que no era. Entonces, ¿qué es lo que hace? El karma sería la reacción que te regresa al camino y que tienes que otra vez regresar. Ahora, para nosotros nos suena muy extraño eso, porque en nuestra cultura occidental se nos dice, hay libre albedrío, hay bien y mal, y tú decides a dónde te vas, o sea, no hay un camino trazado, ¿no? Te dicen, puedes irte a la gloria, o te equivocas y te vas al infierno, ¿no? Esa, digamos, es la ideología occidental en materia religiosa, y eso, afectó el comportamiento de la religión, de la filosofía, de la ciencia durante muchos siglos. Entonces, para nosotros como personas occidentales nos cuesta trabajo entender si hay o no hay un camino definido, porque lo que diría Platón, un filósofo griego, te diría, todos los hombres por naturaleza buscamos el bien. Entonces, todos nuestro camino sería ir al bien, a la gloria, al cielo, como le quieras llamar. Y solamente no los que se equivocan, sino los que no entienden la naturaleza del bien, se van a otro lado. No es que sea un castigo, no es que sea nada. Y es muy similar a la idea del Dharma y del Karma. O sea, el camino está trazado, hay que ir para allá. Pero el problema es que si somos rebeldes, si soy necio y digo, es que yo me quiero ir por acá,
oye, pero ahí se ven las lucitas del Zócalo, tienes que irte derecho. Ah, no, pero yo me quiero ir por allá. Yo me quiero ir de este lado, ¿no? Me quiero ir de ese lado y porque a nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer, ¿no? Entonces, si caemos en actitudes así, ¿qué es lo que dicen? Pues te vas a perder, no vas a encontrar lo mejor que comer. Y todo ese sufrimiento innecesario, ¿por qué viene? Por no ver las cosas de manera racional. ¿Ves? Entonces, Platón es lo que diría, que todos los seres humanos aspiramos al bien. Hay otros filósofos que son más catastrofistas. Mira, por ejemplo, Kant era uno de los que decía que la libertad es algo tan abstracto que no lo comprendemos, que está más allá de nuestra naturaleza humana. Entonces, si yo como ser humano soy libre de hacer lo que quiera, y si Kant me dice, es que eso está más allá de tu entendimiento, pues ya me la puso difícil, ¿no? Porque entonces, ¿realmente soy libre? ¿O estoy predeterminado a? Que esa es la parte interesante, mira. Por eso te digo que todo se va entrelazando, todo tiene que ver con todo, porque si tú dices, llego a una tienda, ¿no? Y hay 50 sabores de helado. Entonces tú dices, yo tengo la libertad de decir, quiero este, ¿no? Es más, hasta cuando la gente se tapa los ojos. Pero va a escoger helado, o sea, no va a hacer otra cosa. Entonces tú detrás, si estás en una tienda de helados, ya sabes que son helados, ¿no? Pero además, eso que pudiera ser azaroso decir, ¿qué es esto? A lo mejor hay una parte subconsciente que ya captó la imagen y ya te llevó por una serie de decisiones instantáneas a tomar eso. Es más, acuérdate que el sentido más abierto en este caso es el olfato, aunque no seamos conscientes de ello. Entonces a lo mejor vas a escoger el chocolate porque te gusta el chocolate porque ya lo percibiste. Entonces realmente tampoco sería tan azaroso. Exactamente, entonces un poco que es a lo que voy, o sea, muchas corrientes filosóficas se han planteado si hay determinismo o no, esa es la palabra. ¿Estamos determinados como seres humanos o no? Porque si estamos determinados, entonces lo que hay que conocer es lo que nos determina. ¿Para qué? Para hacerlo, punto, ¿no? Es la ética del deber, ¿no? Yo hago lo que tengo que hacer, como decía Manuel Kant. Pero hay otros que dicen, no, el ser humano no está determinado. Precisamente la historia de la humanidad ha sido transgredir las barreras. Por ejemplo, si el ser humano estuviera determinado por su simple complexión física, ya nos hubieran comido todos los leones y tigres del mundo, ¿no? Sí, o sea, no hubiéramos sobrevivido. Sí, entonces que también hay cierta noción de razón en eso, ¿no? Porque por eso te decía que hay que partir del punto de vista de la naturaleza. Nosotros somos naturaleza, somos parte de la naturaleza, entonces hay ciertos márgenes. Por eso, por ejemplo, el relato de Adán y Eva, cuando habla de que cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando al momento de comer la manzana prohibida, simbólicamente es que adquirieron conciencia. Entonces, ya vieron la naturaleza de otra forma. Ya no podían vivir en un estado natural o de inocencia como los animales que trabajan por instinto. Ya tenían que tomar decisiones. Esas decisiones, que es lo que dice el mismo relato de Adán y Eva, que empezaron a doler. ¿Por qué? Si te das también a lo que es la filosofía del budismo, el budismo dice que el dolor genera conciencia. Si yo como algo que no me di cuenta y está en mal estado, el estómago me lo va a recordar al rato. ¿Y vas a aprender? Voy a aprender que ese fruto no se come. ¿Ves? Pero aún así, Pedro, aunque tú comas una manzana o algo que estaba en mal estado, lo que sea, no va a ser nada que no sea propio de ti. Sí. O sea, no vas a comer azufre. O sea, vas a comer un alimento y a lo mejor te hace daño, pero es algo que está, está relacionado a ti. Entonces, el hecho es de que aún así estos señores que comen vidrio y comen clavos, esto, no van a hacer algo que no sea parte de su naturaleza, porque aún así el vidrio es arena. Y los clavos pues es metal. No van a comer algo que no sea parte de algo que está en la naturaleza, ¿no? En la naturaleza. Entonces no van a comer ningún elemento que no esté en la tierra. Entonces es algo parte de entonces estas personas que dicen que no están determinados, ¿hasta dónde no están determinados? Por ejemplo, estamos determinados por la ley de la gravedad. Hagamos lo que hagamos, no vamos a poder volar. O sea, a menos de que te subas a un avión, a menos que te subas a un globo,
o planees, pero así de la nada no puedes volar. Entonces estás determinado por las leyes de la naturaleza. Una ley inquebrantable es de que algún día vas a morir. O sea, tarde o temprano vas a morir. Entonces, ¿qué puede hacer? Porque incluso alguien dice, bueno, es que trasciendes, ¿no? Haciendo algo muy, muy grande, ¿no? Por ejemplo, Beethoven o Mozart, ¿no? Pero algún día ya no va a haber alguien que los escuche. O sea, va a haber algún momento en que van a desaparecer. Entonces, hay todo, o sea, todo muere, todo nace, o sea, crece, se desarrolla y va a morir. Entonces, siempre estarás determinado por leyes naturales. Entonces, ¿qué tan libre eres? ¿Qué tan libres somos? Pues sería muy ingenuo pensar que realmente podemos decidir qué color de ropa podemos usar. Sí, o sea, sí tenemos una cierta libertad, pero no somos absolutamente libres, o sea, no hay una libertad. Entonces, en ese aspecto tampoco habría un azar, o sea, completamente, aunque sí hay parte o en otra parte, porque ya había, o sea, ya era una... Coincidían en el círculo de amigos, ¿no? Así es. Entonces, a lo mejor el azar fue el tiempo en que tardaste en conocer, o sea, en que tardaron en conocerse. Ajá. Pero, sí, pero eso nada más era cuestión de tiempo. O sea, no era tan azaroso, aunque sí era. Y fíjate, también a lo mejor podemos escuchar historias de personas que dicen, es que yo no me entendía con ninguna de las personas, hice un viaje y conocí una persona en otro país y de ahí me enamoré y me casé. También suele pasar, pero aún dentro de eso hay un cierto círculo social que esa persona tuvo que haber estado ahí. Entonces el término del azar es algo que, por eso te decía que para el pensamiento de la India, decían que el azar no es algo que exista, sino más bien corresponde a una ley de la naturaleza que no hemos entendido, que no hemos identificado. Ajá, está lejos de nuestra comprensión, pero no es exactamente azar o caótico. Y hay muchas teorías que dicen también, o sea, que dicen, bueno, es que el caos es el que provee y todo, o sea, por eso está el Big Bang. Entonces, están las otras teorías, pero aún así son parte, o sea, aunque fuera todo caótico, pues está parte de la naturaleza, o sea, seríamos parte de... Y es así, precisamente por eso te decía, que si recurrimos a otras disciplinas, ¿no?, que nacieron dentro de la filosofía y después se despegaron, como la psicología, pues resultaría que, fíjate, mira, por ejemplo, algo que se habla del conocimiento intuitivo, resulta que a lo mejor no es tan intuitivo, no es tan azaroso como que pudiera parecer, porque, vamos a suponer, vienes manejando y cuántas historias no hemos escuchado que dicen, es que estuve así de que pasó un accidente y que, sí, estuve a un paso de que pasara algo y que no sé, que me estrellara con... Que me estrellara con algún lugar, que pasara eso. Todos hemos escuchado historias así. Pero ¿de qué depende que a lo mejor alguien se haya tomado 5 minutos más para salir y no haya participado en un accidente de algún tren o de algún automóvil? ¿Qué pasa? Todo eso es lo que se llama ahora conocimiento intuitivo, que también es algo que cae dentro del terreno de lo desconocido. Pero hay algunas corrientes de las teorías del conocimiento que te dicen que lo que nosotros le llamamos intuición son conocimientos, ¿cómo le llaman? Es parte de la experiencia que tenemos, ¿no? Conocimiento experiencial que se refleja de manera inconsciente. Vamos a suponer, tú vienes caminando, vienes distraído y parte de tu subconsciente alcanzó a ver una escena a lo lejos donde estaba, a lo mejor ya tú detectaste que había nerviosismo en un conductor porque lo veías manejando errático y notaste ciertos patrones que, como fueron tan rápidos, no los hiciste conscientes, pero de alguna manera tu mecanismo y tomó la decisión de pararse o de irse por otro lado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De repente vemos que viene el automóvil
se estrella del lado de donde tú venías y dices, oye, es que me salvé de milagro, ¿no? No es de milagro. O sea, resulta que hasta en eso tampoco fue azaroso. Hay toda una parte del sustrato del conocimiento que se refleja en ese tipo de decisiones que son instantáneas, ¿eh? Por eso también todo este tipo de cuestiones del gusto también muchas veces es más intuitivo que otra cosa, ¿no? Hay partes de nosotros que no sabemos que están operando, por ejemplo el olfato, el oído, el conocimiento del inconsciente. Entonces, todo eso tiene que ver con la parte del azar, la parte de la intuición, porque son partes que, digamos, están un poco gris en nuestro mapa conceptual del conocimiento, pero no quiere decir que no haya una explicación de eso. Es que esto que me mencionaste tiene que ver mucho con la parte animal que tenemos, que, o sea, paradójicamente es la que menos le hacemos caso porque pensamos que no somos animales, ¿no? Pero aquí tendríamos que ver, piedras no somos, o sea, minerales no somos, tampoco vegetales, entonces pertenecemos al reino animal. Pero ahorita lo que estabas diciendo me acordé, hace mucho, o sea, ya tiene como ya 20 años, hicieron un estudio, no, creo que más, bueno, hicieron un estudio de, esto pues es algo muy, muy sociológico, de las prostitutas, que decían, bueno, ¿qué pasa cuando, o sea, las prostitutas están muy expuestas a un ataque, ¿no? O sea, porque no sabes qué loco le va a tocar y entonces lo que empezaron a hacer un estudio es decirles a las prostitutas, bueno, cuando no te lata, o sea, cuando sientas que algo no, o sea, como que no sabes por qué, pero no te acerques, mejor no lo hagas. Y entonces empezaron a hacer ese estudio, o sea, tomaron, o sea, muestras con diferentes grupos de prostitutas y les dijeron eso, o sea, cuando ustedes sientan que algo no está bien, o sea, que no les late, mejor no lo hagan. Y entonces empezaron a hacer el estudio, el seguimiento de todas ellas y decían, o sea, sí, yo, o sea, yo iba a estar con ese cliente, pero algo me dijo que no, me acordé de lo que me dijeron y no. Y la otra chica que se fue con esta persona, pues le hizo algo, ¿no? La mató o le hizo algo. Entonces, empezaron a darse cuenta que no era realmente, bueno, uno puede decir que es intuición, pero era la cuestión precisamente de las hormonas. Transpiras algo que tú, o sea, por ejemplo, ya tienes intenciones de hacerle algo, entonces sale algo de ti, lo percibes por el olfato o por la vista y es lo que tú dices que es la intuición de que te late o no te late. O por ejemplo, cuando decimos no hay que irnos por este lugar, a lo mejor ya la vista lo percibió, pero tú no eres consciente de ellos. Y es la parte animal, o sea, es la parte que tenemos de supervivencia. Ajá, de que estamos pues viendo nuestro instinto. Entonces ahí también hay otro, o sea, qué tanto somos, creemos en nuestro instinto, o sea, qué tanto lo adormecemos que ya, o sea, para nada. Entonces son cuestiones que todavía no entendemos. Hay una parte que somos completamente animales y en lugar de estarla queriendo quitar, nos puede ayudar mucho en la vida. Y obviamente tenemos una parte mental, otra parte racional, que es la que también nos hace desarrollar lo que decíamos en los mitos, ¿no? Precisamente los héroes no es por que sean muy fuertes, sino porque saben usar la razón o el logos, ¿no? Que mencionábamos. Sí, mira, por ejemplo, de toda esa parte intuitiva, por eso te decía que son zonas grises del conocimiento, porque bien a bien no la hemos identificado, aunque operamos con ellas cotidianamente. Pero, por ejemplo, mira, toda la parte, no sé si has leído alguna vez esto del lenguaje corporal. Okay. Bueno, el lenguaje corporal, ¿qué es lo que dicen? Eso lo tienen muy aprendido los políticos, algunos policías y eso, gente que se dedica al estudio de imagen. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que dicen? Yo me acuerdo que decían, ¿cómo identificar? Por ejemplo, en una estación, en una terminal aérea, ¿cómo decían que identifican los policías cuando alguien trae malas intenciones? Entonces decían que se fijaban en la mirada, cómo venía la gente, si traía los dientes apretados o no,
Entonces decían, si la gente viene así, viene con una intención de agresión. Y puede ser que fuera enojado con la esposa, ¿no? Pero bueno, pero ya tienen un indicador. Entonces, de todo el mar de gente que puede haber ahí, dicen, hay un foco rojo ahí, este foco rojo acá. Entonces, no es tan fortuito, ¿no? Que vayan siguiendo a ciertas personas. Porque también dicen que el lenguaje corporal dice mucho de lo que la gente piensa, ¿no? Entonces, como te decía, a lo mejor hay veces que nosotros de manera inconsciente interpretamos, ¿no? Entonces el lenguaje lo hacemos en segundos, porque eso también es un hecho, como son cuestiones de supervivencia, las decisiones son de segundos. Corro, no corro, me quedo, me voy, en fin. Entonces, hay gente que muchas veces va en contra de lo que le dice el sentido común. El sentido común también es todo un tema en filosofía, porque hay gente que dice que el sentido común para lo que sirve es para manipular a todos los demás, porque alguien ya pensó algo y te hace que tú de manera común pienses que eso es lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo. Pero también hay veces que el sentido común es una forma de raciocinio de lo cotidiano, ¿no? O sea, entonces por eso te digo, generalmente la filosofía por eso no se casa con las definiciones. Más bien, se echa mano de las preguntas, como esto, ¿no? ¿Existe el azar? No sé, déjame pensarlo, ¿no? O sea, lo que te diría un filósofo te diría, vamos a pensarlo, ¿no? O sea, no te diría sí o no. Por eso es que han salido tantas teorías. También la pregunta sería, ¿qué defines por azar? ¿Qué defines por azar? ¿Cómo piensas que existe el azar? Porque lo que te decía, hay cosas que, si ya empiezas a ver, son causales. O sea, es que, por ejemplo, eso que dice, ¿no? ¿Por qué me corrieron? ¿Por qué me despidieron del trabajo? Estás viendo que empiezan a bajar las ventas, que empieza a haber movimientos, y de repente hay devaluación. Que hay devaluación, que hay austeridad, y de repente, ¿qué crees? Ya vamos a cerrar la fuente de trabajo. ¿Por qué te corrió? Pues era lógico, ¿no? O sea, ya venía toda una tendencia, pero no la vimos llegar. Entonces, o la gente que dice de repente, es que me dio un infarto, ¿no? ¿Por qué me dio el infarto? Ya sabías que comías grasa en exceso, tomabas mucho alcohol, no hacías ejercicio de sedentario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí sabemos, ¿no? O sea, lo que pasa es que a veces no tomamos en cuenta toda la causa que hay detrás. Ahora, precisamente yo creo que todo ese tema del azar, el determinismo, la libertad, tiene que ver con el libre albedrío. ¿Somos o no somos responsables de lo que hacemos, no? Que ese es otro tema donde se ha metido la ley a rajatabla, ¿no? Si por ejemplo yo digo, el mundo me determinó a que yo sea así, que es una teoría legal, que no ha prosperado mucho afortunadamente, ¿qué es lo que dice? Que la sociedad fabrica sus propios ladrones, asesinos, maniáticos, y luego entonces resulta que esas personas ya son víctimas de la sociedad, no son victimarios, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, es que tuve un núcleo social muy severo, donde el padre abusaba de ellos, tenía amigos que los indujeron al vicio. Luego entonces, por eso es que se dedicó a ser asesino o sicario, ¿no? Y a vender droga, porque no tuvo ni educación ni tuvo ejemplos de abuso. Entonces resulta que en esas teorías ya no son victimarios, ya son víctimas, ¿no? Entonces tú dices, bueno, legalmente sería válido castigar a alguien así, si es la víctima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene que quedar bien definida la línea de la responsabilidad. ¿Soy responsable o no de mis actos? ¿Soy responsable? Sí. Entonces, es imputable. ¿No es responsable? No es imputable. Por ejemplo, un niño pequeño que no sabe lo que va a pasar si dispara un arma de fuego, es responsable, si es responsable de matar a alguien, ¿no? Si lo hizo. Pero es imputable, pues a lo mejor no sabe lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es la parte importante de lo que es la parte de la razón. O sea, regresamos de nuevo a esa parte.
Si yo soy responsable de algo, es que estoy consciente de lo que puede pasar. Si no estoy consciente de lo que puede pasar, no me quita responsabilidad, pero no quiere decir que lo haya hecho con mala intención. Entonces, toda esta parte es muy interesante porque, si te das cuenta, el 90% de nuestros problemas sociales vienen por eso. Porque a veces uno dice, es que yo hice esto y no sabía que iba a pasar, ¿no? O a veces hacemos cosas pretendiendo que no va a pasar algo, ¿no? Entonces, esa pretensión, tú dices, oye, pues es que lo que te decía, ¿no? Si no te cuidas, fumas, comes grasa en exceso, no esperes que no te vaya a dar un infarto, ¿no? Más bien, el problema es cuánto te va a dar, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Azaroso no es propiamente, ¿no? Quizá hay males congénitos que de repente alguien puede decir, uno entre 1000 le dio un mal X en el cerebro, ¿no? ¿Fue azaroso? Pues quién sabe, ¿no? O sea, yo te podría decir, quizás si ves la historia médica de esa persona, quizá no sea tan azaroso. Quizá tenía ciertos factores genéticos que propiciaron que le diera esa enfermedad. Ahora, pues la medicina diariamente va avanzando, va descubriendo enfermedades que antes no se conocían. Entonces, mira, yo me acuerdo, para mí hay algo que me llama mucho la atención, por ejemplo, en ese aspecto. En la Edad Media decían que todo lo que le pasaba malo a la persona era porque los demonios así lo causaban, ¿no? Entonces las enfermedades eran producto de los demonios. Entonces, ¿qué era lo que decía? Que si la gente iba caminando con la boca abierta en la calle, podía entrar un demonio y la enfermaba. Alguien puede decir, no, es que es una superstición. Bueno, hay cierto conocimiento experiencial ahí. ¿Por qué? Porque si tú vas en un ambiente insalubre, lleno de bacterias, a lo mejor hay por ahí desechos que ya están echados a perder, y pasas con la boca abierta y aspiras todas las bacterias, alguna vez te va a enfermar. No son demonios, son microorganismos. Pero a lo que voy es esto, que de alguna manera, pues, eso que se pensaba que podía ser azaroso, a lo mejor iban dos personas caminando, los dos con la boca abierta, uno se enfermó y el otro no. ¿De qué depende? A lo mejor que el que no se enfermó tenía sus defensas más altas que el otro, ¿no? Y eso tiene que ver con la alimentación, con la constitución, con los hábitos alimenticios y de sueño y todo eso. Entonces, se vuelve algo predeterminado, ¿no? Yo creo que la ciencia, en muchos aspectos, habla de factores predeterminados. Es así que busca la experimentación, la corroboración, la identificación de leyes. Pero, por ejemplo, si tú lo ves en el aspecto de las ciencias no exactas, las ciencias sociales, ahí es donde se vuelve difícil predecir, ¿no? ¿Por qué? Porque parte de un factor humano. Y el factor humano no lo conocemos al 100%. Por eso es que este factor a veces es muy difícil de pronosticar. No se habla de predicciones, sino de pronósticos, ¿no? Lo que hacen los que se dedican a la mercadotecnia, predicen o pronostican tendencias. Te dicen, ¿sabes qué? Por ejemplo, la tendencia para este año va a ser hacer esto. Entonces tú diriges tu mercado a cierto tipo de productos, o lo que ellos hacen es direccionar las tendencias, crear las tendencias. ¿Por qué? Porque de alguna manera saben que si tú empiezas a sembrar ciertas ideas, la gente se va a ir por ahí. Entonces, ¿azaroso? ¿Es azaroso? O sea, yo te podría decir que muchas cosas no son azarosas. A otras no te las podría explicar. Pero eso no quiere decir que yo conozca todo, ¿no? Entonces, esta parte del logos y de la razón, para mí es algo muy interesante porque de ahí parte la filosofía. Si tú ves, la filosofía parte de la posibilidad de que podamos entender el mundo. A lo mejor no lo entendemos todo, pero sí es posible. Mientras sea posible, sea humanamente posible, hay que buscarlo. Otra cosa es que lo logremos, ¿no? Pero
esa es la virtud de la filosofía, ¿no? Que no te cierra, porque a lo mejor un científico te podría decir, ¿hay tecnología o no hay tecnología? Si tú le preguntas a un científico, oye, ¿me puedes decir, por ejemplo, qué hay en la constelación tal? Él te va a decir, pues mira, no tengo los instrumentos para podértelo decir ahorita. Entonces, ahorita no es posible. ¿Qué es lo que te diga la filosofía? No sé. Vamos a preguntarnos, vamos a ver si podemos hacer eso. Entonces, hay ciertas ramas del conocimiento humano que por su misma estructura son más rígidas. La filosofía tiene esa libertad. Y esa libertad creo que es la parte importante que nos da, porque se va algo tan pequeño como algo muy grande, algo tan pequeño como lo que te decía, bueno, realmente como seres humanos estamos determinados, ¿sí o no? ¿Te has visto la película de Gattaca? No. Bueno, te la platico, ya es una película vieja, pero es muy interesante en ese aspecto porque es un mundo futurista donde ya habían encontrado y descifrado el genoma humano y habían encontrado que había oficios, ciertos quehaceres para las personas que entre comillas eran perfectas. Entonces la trama es de una persona que quería ser astronauta, pero su genoma no le daba para eso. Lo que pasa es de que ya había llegado tal la evolución del ser humano que ya no tenías enfermedades, ya te diseñaban genéticamente. Y este chico no, él había nacido de ser, eran hijos del amor, o sea, era a la antigüita. Entonces él no estaba diseñado genéticamente. Entonces pues decían, pues quién sabe qué enfermedad vas a tener, cuántos años vas a vivir, porque ya sabían todo, cuándo ibas a morir, o sea, de acuerdo a los genes, o sea, ya te diseñaban. No había certidumbre de su salud ni de cómo fuera. Entonces hace varias cosas y es que está bonita, ¿no? O sea, sí, no te la quiero platicar completamente porque vale la pena verla, pero la historia, al final de cuentas, de lo que habla es de una persona que trascendió sus limitaciones. Y él logró lo que quería. Lo que le decía a toda la gente es que él no lo podía lograr, porque físicamente no era apto. Y él, con base en el trabajo, la constancia y la inteligencia, logró trascender eso. Eso de alguna forma creo que es lo que nos deja los mitos antiguos, el pensamiento prefilosófico y también el pensamiento filosófico, que la clave del desarrollo del ser humano ha sido eso, trascender sus propias limitaciones con base en qué, con base en la mente. Porque si tú dices físicamente, llegan y te dicen, ¿qué crees? Sí podemos volar. ¿Por qué? Voy a hacer un aparato que nos permita volar. Entonces, ¿quién fue el que lo hizo? ¿Lo hizo el ser humano o lo hizo la mente del ser humano y con ayuda de las manos y todo eso? Entonces, por eso es que para los griegos ellos habían identificado que el punto medular en todo el mundo y por ende en el ser humano era la mente y la razón. Si conoces la razón, puedes trascender tu propia limitación, puedes entender el mundo, puedes preguntarte cómo es. Puedes salir del determinismo. Exactamente. Y eso es lo que da la filosofía. La filosofía no es algo así como una cosa mágica que te va a cambiar en automático, pero sí te da la posibilidad de ser cada vez más ser humano. Es decir, lo que nos diferencia de los animales es precisamente esta habilidad que tenemos para aprender, para querer conocer, para transformar. Como tú decías, la filosofía de la filosofía salían todos, o sea, realmente antes no eran que físicos, químicos, sino que eran filósofos porque querían conocer todo, entraban a todo lo que es el conocimiento. Entre más aprendas, lo que te va a llevar es a tener más elementos para decidir y para comprender tu entorno. Y cuando les daba clases, por ejemplo en la prepa, cuando daba clases, sobre todo preguntaban eso, bueno, ¿para qué sirve la filosofía, no? O sea, realmente, ¿para qué quiero conocer todo? Entonces yo les ponía el ejemplo de un edificio. Digo, o sea, cuando ustedes tienen un conocimiento, es como un edificio. Estás en la planta baja
vas a alcanzar a ver lo que alcance tu altura, ¿no? O sea, de la planta baja. Pero supongamos que el conocimiento es, o sea, que vas adquiriendo es como un piso más. Entonces subes al segundo piso, entonces ya no solamente ves la calle, sino que puedes ver el techo de los carros. Si subes al tercer piso, ya vas a alcanzar a ver la copa de los árboles. Pero si subes al cuarto piso, ya vas a poder ver los árboles más altos. Pero supongamos que sigues subiendo, va a llegar un momento que no solamente vas a ver la vas a ver los otros edificios e incluso vas a ver las casas más lejanas, y si subes más, a lo mejor ya vas a poder ver el atardecer o el amanecer, porque ya vas a estar tan alto que vas a ver, o sea, ya no te va a tapar ningún árbol, ningún edificio. No vas a tener obstáculos. Entonces, ese es la filosofía te va dando herramientas para conocer más, para poder tomar decisiones. Por ejemplo, también les decía, si imaginemos que estamos en el quinto piso de ese edificio y vemos que por una calle, ya alcanzamos a ver más allá, hay personas que se esconden para asaltar a las personas, e incluso hemos visto que ya cómo asaltan. Entonces, como ya tenemos ese conocimiento, no nos vamos a ir por ahí. Es más, hasta podemos ya llamarle a la policía y decir, es estas personas las que están asaltando. Entonces, esa es la posibilidad que te da la filosofía, de empezar a conocer, pero además de relacionar ese conocimiento con tu vida cotidiana. Y eso te da más libertad. O sea, no hay determinismo en ese aspecto. Bueno, más bien estamos determinados, pero en la no determinación depende también del conocimiento. Precisamente por eso los grandes héroes en todas las culturas antiguas son personas que no se han dejado determinar por la situación. Han luchado en contra de ese destino, pero ¿cómo han roto eso? A través de la inteligencia. No hay más. O sea, no ha sido ni por la fuerza, no ha sido ni porque tengan, no sé, el respaldo de otros dioses. Siempre ha sido a través de la inteligencia, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, si hablamos de muchos mitos que van en la religión, es lo que van dejando, ¿no? Nos van diciendo, el ser humano puede trascender, sí. Puede trascender, ¿cómo? A través del raciocinio. Ahora, aparecen conceptos como la moral y la ética, lo que tengo y lo que no tengo que hacer, que se transforma en algo bueno o en algo malo. Si nosotros vemos, por ejemplo, para hacer algo malo hay que ser inteligentes o no. Hay gente que dice que es muy malvada y que son muy inteligentes. Si lo vemos bajo la óptica de la filosofía, cuando nos equivocamos y vamos en contra de un orden preestablecido, natural o del ser humano, no estamos siendo inteligentes. ¿Por qué? Porque estamos transgrediendo un orden o un mecanismo. ¿Por qué? Porque yo quiero imponer mi propio orden al orden común, al orden natural. ¿Qué es lo que pasa, no? Vamos a ver si somos inteligentes o no. Vamos a suponer que, y esto tiene que ver con un filósofo, Marco Aurelio, un filósofo estoico, que él decía en sus meditaciones, decía, lo que es bueno para la abeja no siempre es bueno para el panal. ¿Qué quería decir con esto? Si yo digo, para mí lo importante es vivir bien, tener siempre dinero, para que no me falte nada, para que yo pueda cuidar a mi familia, eso es lo importante para mí, ¿no? Entonces, si yo me voy bajo esa óptica muy local, ¿qué es lo que pasa? Pues voy a pasar encima de quien sea con tal de tener lo que quiero. Voy a hacer lo que sea con tal de traer dinero. ¿Y qué es lo que pasa si yo de repente veo que ya no tengo trabajo, que ya, por ejemplo, o en mi comercio ya no vendo lo que tenía que vender? La gente dice, pues lo importante es el dinero. Entonces, pues a asaltar, ¿no? O a vender drogas. Eso que podría ser bueno para la persona, ¿será bueno para la sociedad? Yo digo que no, porque empiezas a transgredir, empiezas a lesionar a la sociedad, le empiezas a separar. El que vende droga, por ejemplo, empieza a afectar toda la parte del tejido social, ¿no? Entonces,
eso que pudiera ser bueno para algunas personas se vuelve en algo malo para los demás. Y estamos hablando del ámbito de lo humano. Ahora, si hablamos del ámbito de lo natural, nosotros como seres humanos podemos decir, yo si vivo, por ejemplo, en una zona que es semidesértica o desértica, en el día hace mucho calor y en la noche hace mucho frío. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues pongo equipos de aire acondicionado para que en el día tenga la casa cerrada y con todo lo que da, ¿no? En la noche tengo todo cerrado y con la calefacción a todo lo que da. ¿Es bueno o no es bueno para la... No, estoy bien. Le puse al agua canela, no sé si... No te puse canela. No, combina muy bien y me gustó el café. Entonces, fíjate, si vemos eso, ¿hacia dónde nos ha llevado como cultura el que tengamos ese tipo de pensamiento? Yo estoy bien y los demás no me importa cómo estén. Hago ciudades, grandes ciudades, y si aquí había tlacuaches, pues los mato porque no quiero que estén aquí. Si había lobos, ardillas, pues los... Vamos, y traigo fauna que no era de aquí, ¿no? Pero es que más bien hay que poner algo que, el ejemplo, que todos, o sea, sabemos lo que le pasa a Trump. O sea, el hecho es de que Trump se siente muy inteligente porque dice, voy a tener el apoyo de las empresas petroleras, de las empresas, de las empresas del carbón, bueno, y de otras empresas porque el carbón es más fácil, es más barato. Entonces, ¿qué hago? Pues niego el cambio climático. Pero ¿qué pasa? O sea, él dice, pues qué inteligente soy porque estoy haciendo los negocios y eso me va a llevar a estar más tiempo en el poder. Pero después, o sea, vienen estos desastres naturales, viene todo el problema ambiental a nivel mundial y se le está revirtiendo. O sea él en cierta cosa, pues así ganó la presidencia, pero el problema es de que hay algo más allá. O sea, sí puedes ser el más poderoso del mundo, puedes ser, no puedes transgredir todo el tiempo porque hay un límite. Y eso es lo que te da la filosofía, no solamente la parte inteligente de conocer mucho, sino de pensar cuáles pues actos te van a conducir de alguna forma o de otra al bien, y el bien es lo bueno. Entonces mientras hagas algo que sea bueno, pues te va a redituar más cosas buenas. Y aunque seas muy inteligente y muy sagaz y como quieras hacerle, si haces algo malo, a la larga te va... Pero precisamente la pregunta original es, ¿una persona así será inteligente o muy inteligente o no? Yo digo que al final de cuentas no, porque precisamente hasta la ética tiene que ver con la inteligencia. Lo que decía también Emmanuel Kant, él decía, si tú tienes duda de algo que tengas que hacer, elévalo a ley universal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasaría si todos lo hacen? ¿Es algo bueno o es algo malo? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Yo estoy en la playa, me la paso muy bien, me estoy tomando mi cervecita y de repente ahí va el envase al océano, ¿no? Yo ya me sentí muy inteligente porque ya no me tengo que llevar la basura, ¿no? Pero ¿qué pasaría si toda la gente lo hace? El mar estaría hecho un asco, como está en algunos lugares. Entonces, para eso nos dice Emmanuel Kant, si lo elevas a ley universal y todo el mundo lo hace y resulta que eso es dañino, pues no es algo bueno. Porque además, dices, bueno, al fin que no vivo en la playa y a mí no me importa, pero algún día vas a comer pescado. Entonces ya encontraron que los pescados están comiendo pedacitos de plástico y estamos comiendo pescado que come plástico. Entonces eso también nos va a hacer daño alguna vez. Y bueno, supongamos que tú no comes nunca pescado, ¿no? Y dices, bueno, yo no voy a comer pescado jamás, pero algo que lleve el mar en alguna forma u otra te va a llevar, por ejemplo, cuando se caliente el océano y desprenda las nubes, va a llevar contaminantes que cuando llueva te va a afectar. Entonces no te puedes escapar de tu entorno. Sí, estamos aquí en un ecosistema natural. Por eso te decía que como nació la filosofía, nació de la observación de la naturaleza.
y de tratar de entender el orden que subyace ahí. Cuando perdemos ese contacto con la naturaleza, perdemos la razón de ser de muchas cosas, y por eso es que se nos hace tan fácil destruir el medio ambiente, porque no sabemos lo que implica. Yo me imagino, a lo mejor, si tú le preguntas esto a un campesino, tú le dices a un campesino, oye, ¿podrías aceptar que vinieran y dejaran desechos de la exploración petrolera aquí? Te decía, oye, estás loco, me vas a destruir toda mi parcela para que dejen utilizar. No, aquí no te acepto nada, porque él tiene ese contacto con la tierra. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros en las ciudades perdemos todo ese contacto? La comida ya nos llega procesada, ya no sabemos cómo se sembró, cómo salió el trigo, cómo el trigo se transformó en harina, cómo la harina se transformó en pan, en galletas. No sabemos todo ese proceso, simplemente vamos y lo compramos. O por ejemplo, al comprar carne, pues compramos una latita de atún, pero no sabemos todo lo que implicó. Pues sí es atún, ¿no? Pero vamos, no sabemos. Casi nada tiene atún. Sí. Y una marca. Sí, quién sabe qué sea, ¿no? Pero a lo que voy es que nosotros hemos perdido ese contacto. Entonces, si te das cuenta, por eso es que cuando nos dicen, es que se está contaminando el océano, está pasando esto, la gente dice, ¿y qué? ¿No? O sea, porque no sabemos que eso es algo muy delicado, muy dañino, que nos llega a nosotros. Entonces, creo que esa parte es la parte sustancial de la filosofía. Tratar de entender el orden. Por eso es que en muchas caricaturas y en muchas, vamos, el cuadro más conocido del filósofo es aquel que va caminando, viendo hacia el aire, pensando, y de repente se tropieza porque no vio la piedra que estaba ahí. Eso es pues es algo sarcástico, porque el filósofo anda abstraído ahí en las ideas y no se fija lo que está pasando aquí. Pero esto es algo erróneo, porque el filósofo observa lo que está pasando aquí. Tan es así que se da cuenta de todo lo que pasa. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, hace rato que decías, la filosofía nos sirve para salirnos del determinismo. Platón, que era un filósofo griego, tenía un mito muy ad hoc a ese punto. Él hablaba del mito de la caverna. Él decía que los seres humanos nacemos en una caverna, que estamos encadenados, y que de alguna forma hay alguien que está proyectando imágenes en la pared, como si fuera un cine. Hay una fogata, y en lugar de poner un pájaro, hace las manitas así como que va el pájaro volando, y hace el ruido del pájaro. Entonces, los seres humanos pensamos que eso era un pájaro, que eso era un ave. Y solo son sombras. Son sombras. Entonces, ¿qué es lo que dice Platón? Que de repente el filósofo es aquel que se pregunta, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Eso realmente es un ave o no la es? Con las preguntas empieza a voltear y se da cuenta que todos están igual. Entonces busca la fuente de esas imágenes. Esa es la búsqueda del conocimiento. Llega y se da cuenta que alguien la está proyectando. Y se pregunta, ¿para qué? ¿Para qué nos tienen encadenados? ¿Para qué hace esto? Y justamente, si tú te das cuenta, nuestras sociedades de alguna forma nos tienen ya condicionados. Que, como lo supo Platón, decía Platón que ese mito ya era viejo. Se lo habían explicado los egipcios, pero ya era viejo. Entonces, este término del control de la sociedad es muy viejo. Y bueno, este hombre, el filósofo, rompe sus cadenas, sube y se da cuenta de la hoguera y de los amos de la caverna que están poniendo las imágenes, hasta que sale y el sol lo deslumbra, lo lastima porque es la luz, o sea, y no era la fogata que estaba acostumbrado, la luz de la fogata que estaba acostumbrado a ver, pero después se acostumbra y se da cuenta que pues el mundo es tan bello y quiere llevar a los demás. Entonces ese es la labor del filósofo, que dice, bueno, voy con los demás. En el mito lo tiran de loco, le dicen, estás loco, yo no voy a salir, y hasta que otro dice, bueno, ¿y si es cierto? Y empieza, ¿no? Y lo mismo, rompe sus cadenas, sale y también quiere volver por los demás. Eso, o sea, esa es la explicación que Platón da a nuestro mundo. O sea, tú decides si te quedas viendo las imágenes que nos están acostumbrados a dar, o están o sales, ¿no? Sales y conoces más, te atreves a conocer más.
Hace mucho tiempo, ¿no? O sea, ya, nosotros dimos una clase en Puebla y tipo como esto, pero era para una escuela, una prepa popular. Era muy, nos contrataron porque era la última oportunidad que le daban a los niños o los chicos problemas de esa prepa. O sea, imagínate, una prepa popular eran los chicos más malos de la es que lo movió el champing, déjalo. Pero, eran los chicos más pues, problemáticos. Pero ya, o sea, eran cosas de que pues habían sacado una navaja. Sí, como casos perdidos. Sí, o sea, ya era lo peor, o sea, y eran hombres y mujeres, o sea, obviamente había más hombres, pero estaban casi parejos. Y nos dieron un grupo de 100 chicos. Entonces, obviamente les dijeron, si ya no pasan este curso, ya se salen de la escuela. Entonces, la verdad nosotros no pensamos que fueran a juntar a 100 chicos, o sea, si eran los más problemáticos, los más rebeldes, o sea, que iban a querer tomar un curso. El chiste fue que empezamos precisamente con eso. Les pusimos, o sea, en el auditorio pues había pantalla, les pusimos un video de rock, no me acuerdo ni qué había en ese tiempo, o sea, el de moda. En ese tiempo, ¿cuál fue? Charles Manson, ¿no? Sí. Sí, o sea, en ese tiempo les pusimos ese video y se quedaron, ¿no? Viéndolo. Entonces nosotros teníamos compañeros aquí, decíamos, bueno, o sea, para ser monitores de 10 en 10, o sea, porque eran 100, entonces para poder darles bien el curso, entonces cada quien iba a tener un chico de monitor. Bueno, el chiste es de que mientras ellos estaban viendo el video, les dijimos a los monitores que les dimos estas cuerdas como de mecate de plástico, que son muy largas. Entonces cada quien tenía que amarrarlos. Y les digo, amárrenlos, o sea, les ponen así las manos y los pies y después con ese mismo siguen, o sea, a sus 10 chicos, ¿no? Y entonces ellos nos dicen, no, pero son agresivos, nos van a pegar. Le digo, no nos van a pegar nada. Le digo, es más al revés, o sea, que si es chico, que una chica lo amarre, o si es chica, que un chico la amarre. Entonces, o sea, simplemente por la cuestión de género, pues no van a saber qué hacer. Nosotros lo hicimos de esos 100 chicos que eran problemáticos, lo peor, ¿no? O sea, lo peor de lo peor, ninguno se opuso. Ninguno, o sea, ninguno dijo, ¿qué me estás haciendo? Estaban embobados viendo el video. Acabaron, les pasamos varios videos y todo, y acabaron y ya prendimos la luz. Y decían, bueno, ¿y esto qué? Y entonces, o sea, precisamente con eso empezamos el curso. A ver, ustedes están con que son los más rebeldes, no están de acuerdo con la autoridad, no quieren el orden establecido, pero nada más falta que les pongan la televisión y son como todos los demás. O sea, a ver qué pasa, los amarramos y, o sea, si soy una loca maniática, prendo fuego a este salón y ya se quedaron ahí. ¿Por qué? Porque nunca se cuestionaron qué me estás haciendo. Nunca cuestionaron por qué, porque estaban viendo la televisión, estaban viendo lo que les han impuesto de que está de moda. Le digo, a ver, ¿quién no había visto ese video? No, pues ya todos lo habíamos visto. Entonces, o sea, bueno, habría sido algo así como que estreno mundial, todavía pasaba. Pero entonces ahí les explicamos que precisamente uno puede estar en contra del mundo establecido, pero realmente, ¿qué tan estás en contra de ese mundo? Más bien, estás con lo que aprendes, lo que conoces en contra, pero realmente, ¿cuál es tu libertad? Si estás determinado por lo que todo el entorno te está bombardeando. Entonces, pues así iniciamos enseñándoles y ya les explicamos el mito de la caverna de Platón, pero ellos al final sí el curso sí les enseñó que tenían que trabajar en sociedad, o sea, les había todo, o sea no eran plantas, no son piedras, no son animales, son seres humanos y nacieron ahí. Entonces tienen que colaborar, si no, pues tampoco van a salir de eso. Y sí, ¿verdad? Sí, o sea, los 100 terminaron, o sea, sí terminaron el curso. Fueron varios meses. Y sí hubo también un cambio de actitud, que es importante. Pero precisamente lo que te decía es que
lo que decía Platón de ese mito es que los amos de la caverna o los que proyectan esas sombras nos determinan a ciertas cosas. Por eso es que la gente que está encadenada no se quiere quitar las cadenas, están cómodos. Entonces, si tú ves de manera moderna todo esto, de manera actual, ¿qué es lo que pasa, no? Nos dicen, si estás deprimido, te puedes ir a varios lados, te puedes ir a una cantina, te puedes ir de vacaciones, te puedes ir a hacer varias cosas, pero generalmente la opción no es ¿por qué estás así, no? O sea, tú pregúntate por qué estás así. O sea, no te evadas del problema. Sí, del problema. Entonces, pareciera que ahora para cada circunstancia la idea es consume algo, gasta en algo, pero no veas qué es lo que está sucediendo. Entonces, ¿estamos determinados? Yo creo que ciertamente la sociedad sí tiene modelos donde claramente nos determina a cosas que ni siquiera son válidas para nosotros. Porque, fíjate, no sé si has visto la clásica película de que a una chava la dejó el novio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? O se va a comprar y resulta que regresa con un montón de zapatos y vestidos, o se va a comer un helado de esos de los grandotes, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿por qué predeterminar que una persona que se siente mal haga eso, no? ¿Por qué tiene que ir a comprar? O sea, si tú lo ves y te pones desde afuera, dices, bueno, ¿para qué haces eso? O vamos, en un momento dado tú dices, bueno, me siento muy estresado y te pones a ver a lo mejor el box y ahí ya sacas gritas y todo eso. Tú dices, bueno, ¿de qué te sirve eso, no? O sea, ¿realmente te sirve para algo o no te sirve para nada? Entonces, si tú ves en nuestra vida cotidiana, todo eso que habla la filosofía así muy abstracto, tiene cosas que ver, clarísimas, ¿eh? Entonces, por eso precisamente el filósofo, de acuerdo al mito de Platón, es aquel que se empieza a preguntar. Imagínate que de repente alguien diga, ¿qué estoy haciendo aquí, no? O sea, ¿por qué si no estoy de acuerdo con este trabajo, qué sigo haciendo aquí? Mejor busco otro trabajo donde esté bien, o me creo mi propio trabajo, ¿no? En lugar de estarme quejando todo el día. ¿Cuántas veces nos hemos parado a pensar eso? O sea, generalmente hay un miedo a decir, híjoles, ¿qué tal si me quedo sin trabajo? ¿Qué tal si pasa esto? Si no encuentro otro. Y en lo que encuentro, quién sabe si me contratan. Entonces, si tú te das cuenta, mucho de la sociedad está ya predeterminado en ciertos patrones. Cómo te debes de comportar, cómo debe ser tu familia, cómo debes de ser tú, cómo debes de ser tus amigos. Ese cómo debe de ser, ¿quién lo determina? Por eso es que el filósofo, cuando empieza a preguntarse todo esto, si tú empiezas a preguntarte todo eso, bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué cada año tengo que ir con la familia con la que no me llevo y tengo que echarme 1 hora o 2 horas de estar platicando cosas que me interesan? Si tú te empiezas a cuestionar eso y dices, no, es que es la familia y todo eso, bueno, ¿estoy a gusto? A lo mejor no. Entonces, si tú empiezas a cuestionarte eso, y a lo mejor te lo dices a tu esposa, te va a decir, oye, ¿estás loco? Pues los vemos cada año, pues tienes que ir con gusto. Entonces, bueno, o sea, a lo mejor te ve como bicho raro al principio. ¿Por qué? Porque siguen imbuidos y determinados en algo que alguien dijo que sí tenía que ser. Pero ahí está también la paradoja, Pedro, porque cuando el filósofo, de acuerdo pues, a muchas corrientes filosóficas, una cosa es eso, cuestionarse quién soy yo, para qué estoy aquí, pero llega un momento en que también vas a llegar a darte cuenta que eres parte de un orden, o sea, no eres tú, sino eres parte de un todo, y entonces ahí entraría, bueno, o sea, ya el sabio, o sea, ya no eres solamente inteligente, ya no eres solamente muy analítico, ya no solamente filósofa, sino que la idea de un filósofo es llegar a la sabiduría realmente, a conocer, pero también, o sea, a ser partícipe de ese conocimiento todos tus actos. Entonces ya cuando llegas a ese punto de la sabiduría, ya no importa si tienes que ir a ver cada año a la familia, porque es parte de, y tampoco te va a quitar nada compartir algo con esas personas, porque vas a entender que son diferentes, porque están en otra circunstancia, pero aún así son seres humanos y son tu circunstancia.
Entonces, hablando de circunstancia, y estaba pensando hace un ratito en eso, yo he leído un poco de aquí, de allá, de filosofía, y no me acuerdo de todo lo que leo, por supuesto. Leí algún libro de Ortega y Gasset que decía que el hombre y sus circunstancias, eso cómo entra dentro del determinismo, no del determinismo. Te voy a hacer una pregunta para que tú mismo te puedas contestar, ¿no? ¿Tú serías tú mismo si no hubieras nacido en la familia que naciste, en la época que naciste, con los padres que naciste, en la colonia en que tú naciste, en el país? ¿Serías el mismo? ¿Te has llegado a preguntar eso? No, pero pues no sé. Bueno, lógicamente no sería el mismo. Entonces, ¿eso qué significa? Son las circunstancias, ¿no? A ver, o sea, para ponerlo más, o sea, si nunca lo has cuestionado, imaginemos un ejemplo, ¿no? No es lo mismo una persona que nace en una familia, entre comillas, convencional, con papá, mamá y hermanos, a otra persona que a lo mejor nace en el mismo día, en el mismo, la misma cuadra, o sea, en la misma calle, pero esa persona nada más tiene o papá o mamá, o sea, no es la familia. Entonces, van a lo mejor a la misma escuela, van a lo mejor a las mismas partes, la misma iglesia, o sea, todo. Pero simplemente el entorno familiar de vivir entre padre y madre y vivir nada más con un solo padre, o sea, ya sea mamá o sea papá, va a cambiar simplemente eso. Así tengan las mismas lecturas o las mismas tareas en clase y todo, va a ser la relación, porque no va a ser la misma relación de una persona que tiene las dos, ya sea para bien o para mal. Porque, por ejemplo, alguien puede decir, pues sí, tiene papá y mamá, pero a lo mejor se la pasan peleando. Entonces ya su idea de una relación va a ser otra diferente a la que, por ejemplo, puede tener alguien que ve que solamente tiene una mamá, pero pues es una persona activa que trabaja, que tiene amigos, amigas y todo. Entonces sus relaciones personales van a ser de otra forma también, más abiertas. Entonces, en este caso va a depender, o sea, incluso vivas en el mismo lugar, o sea, va a depender de esos detalles. Ahora, no es lo mismo, por ejemplo, una persona que tiene lo mismo, a lo mejor tiene igual dos papás, viven en la misma calle, van a la escuela, pero por cualquier cosa pierden una extremidad, ya sea un brazo, una pierna, no va a ser lo mismo. Entonces, y así, o sea, va a determinar. ¿Y hasta qué punto la filosofía nos ayuda a trascender nuestras circunstancias, si es que es posible? Sí, mira, sí es posible. De hecho, todos los mitos de los héroes es lo que te dicen, que sí se puede trascender la limitación de las circunstancias, pero requiere de muchas cosas. El instinto heroico tiene que ver con valor para poder afrontar eso. Tiene que ver con el riesgo. Tú no sabes qué va a pasar, lo haces. Tiene que ver mucho con la inteligencia. Entonces, si tú ves los mitos heroicos, tienen que ver en mayor o en menor medida con esos valores. Por eso en la filosofía se llaman virtudes. Las virtudes, justamente la templanza, hay que estar templado, hay que ser sereno, hay que ver cómo están las cosas. La parte de la justicia, la parte del valor, son precisamente los elementos que tienen los héroes. Y los héroes en todas las culturas. Ahora, si tú por ejemplo dices, es que pues yo no soy tan valiente como puede ser a lo mejor una X persona, pues sí, pero a lo mejor lo que tú tienes que enfrentar no es tan fuerte como lo que tuvo que enfrentar esa otra persona, ¿no? O es que primero te tendrías que preguntar qué quieres, o sea, qué es lo que quieres y ya de ahí. Mira, yo te pongo el ejemplo de Spinoza. Spinoza fue un filósofo que, de hecho, él nació en familia judía, después se cambió al catolicismo, pero por en todo el mundo lo persiguió, ¿no? O sea, pero lo importante de Spinoza es de que él tenía su idea de desarrollar su filosofía. Entonces, él dijo, bueno, si estudio, si soy maestro, o sea, cualquier cosa, voy a tener un jefe. Y entonces ese jefe me va a obligar a estar
en determinado horario o de cumplir con esto y no voy a poder escribir todo mi pensamiento, ¿no? Entonces él tomó una decisión. En ese tiempo, él estuvo en Holanda. En ese tiempo no cualquiera pulía los anteojos. ¿Por qué? Porque al pulir anteojos ibas aspirando el polvito y tarde o temprano pues morías, ¿no? Entonces él tomó la decisión: puliendo anteojos me van a pagar bien, vives en donde tú quieras. O sea, él vivió en su cabaña, o sea, se ha alejado, y puedo hacer lo que yo quiera. O sea, mientras yo cumpla con la pulida de anteojos, o sea, si tengo que pulir 10 o 20, 30, los que me encarguen, yo sabré si lo hago en la mañana, en la tarde, en la noche, lo hago. Sabía que se iba a enfermar, de hecho, o sea, fallece de esta afección pulmonar, pero escribió lo que tenía que escribir. O sea, él decidió no casarse, decidió dedicarse a su pensamiento, y lo que decidió es cómo iba a vivir. Obviamente necesitaba comer, obviamente necesitaba pues las cosas que necesita siendo humano, vestido, lo necesario, pero dijo: a ver, ¿qué necesito? Tanto dinero, esto me da ese dinero y me da la libertad, ¿no? Y entonces sí puede, o sea, la filosofía, o sea, sí te da esa libertad, pero obviamente tienes que estar consciente de qué quieres. Entonces ese va a ser ese es lo primero, o sea, de ver quién eres. Y ese es el problema, ¿no? O sea, ahí empieza todo, o sea, quién eres, qué quieres, o sea, para qué estás aquí. Y a lo mejor hay muchos ejemplos de filósofos que se dan cuenta de que no era lo que pensaban y se regresan y cambian. Sí, o sea, y eso también habla de las corrientes filosóficas, porque no es lo mismo la filosofía de por ejemplo, los existencialistas, que vivieron cosas muy difíciles en la Segunda Guerra Mundial, que se dieron cuenta que su vida pendía de un hilo, que de repente un día podían estar y otro día no. Y ellos, ¿qué fue lo que dijeron? Lo que vale es el momento actual. ¿Para qué vamos a estar pensando en cosas que a lo mejor nunca llegan, ¿no? Por eso la circunstancia es muchas veces lo que te determina, porque si tú vives en un medio muy estable, tú sí puedes hacer planes a futuro, y a lo mejor tú dices: es que para qué me estoy ahorita estresando, que si a lo mejor en 5 segundos se cae un avión y aquí nunca, es más, por aquí ni pasan aviones, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con la circunstancia de la persona, pero sí, de alguna manera la filosofía, cuando te va diciendo que tú puedes superar tus circunstancias, es, por ejemplo, cuando lo primero que tienes que hacer es darte cuenta dónde estás parado. Es lo primerito, dónde estás parado. Porque si no te das cuenta dónde estás parado, ¿qué vas a cambiar, no? O sea, da lo mismo, ¿no? Pero, y vuelves a la pregunta: ¿quién eres, no? Sí, ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿A dónde voy? Entonces, todo ese tipo de circunstancias, por ejemplo, actualmente el término técnico de cómo se le llama, se llama deconstrucción, o se llama, que en otras palabras sería deshacer el mundo como lo tienes conceptualizado aquí, para poderlo volver a hacer. Es decir, todas tus nociones de lo que es bueno, lo que es malo, la gente que te ayuda, la gente que no te ayuda, el trabajo que te conviene, que no te conviene, todas tus nociones que la cultura te las dio, tienes que cuestionarlas, ponerlas en crisis, y si no sirven, quitarlas. Eso se llama deconstruir el mundo. Es como si tú tuvieras un rompecabezas de todo tu mundo y de repente, ¡pum!, quitas todas las fichas. Y tú ahora tienes la posibilidad de hacerlo como tú quieras. Sí, pero ahí está también otra paradoja. Por ejemplo, Sócrates. Sócrates ha pasado a la posteridad como ser la figura del filósofo. Y Sócrates fue un hombre que dijo: a ver, soy ciudadano ateniense. Atenas me pide que me case, me pide que vaya a la guerra. Y él era filósofo. O sea, bueno, no se decía filósofo, o sea, él buscaba la verdad, el conocimiento. Pero, o sea, los historiadores lo que dicen, que si había un soldado más aguerrido, era Sócrates. O sea, cuando era soldado, era soldado. O sea, no estaba de que, ay, ¿por qué tengo que ir a la guerra? No, era soldado.
Y él no se quería casar, pero dentro de él, o sea, una regla de la polis griega era precisamente tener hijos y tener esposa. Y entonces él dice, pues sí me caso, o sea, tengo que casarme, o sea, no es de que quiera, o sea, yo nací aquí y mi deber como ciudadano es casarme. Y pues sí, fue muy infeliz, o sea, con la esposa, dejó hijos, obviamente ya no trascendieron a la filosofía, pero el hecho es de que él cumplió. O sea, él dice, bueno, yo no me peleo con mi historia o con mi entorno social, yo soy ateniense, entonces tengo que ir a la guerra, tengo que casarme, pero eso no quita que busque más allá o sea, lo que quiero. Entonces están las dos cosas, puedes destruir o sea, de construir todo tu entorno, o asumir en dónde vives, trabajar en eso y de ahí buscar tu propia libertad. O sea, en ese caso, Sócrates pues andaba de un lugar a otro preguntando, enseñando también, pero cumplió con su deber. Entonces, vamos, hay muchas cosas, ¿no? O sea, esto... Es que eso es lo bonito de la filosofía, que la filosofía no te dice por aquí o por acá. La filosofía te da, digamos, opciones, ¿no? Entonces, la cuestión es, precisamente por eso es que las preguntas son tan simples. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Si es que acaso hay algún motivo para el que yo esté aquí, ¿no? A lo mejor dices, nunca encontré un motivo para que yo haya nacido en este lugar, ¿no? También. O sea, a lo mejor tú dices, bueno, no hay ningún motivo, entonces yo soy libre de construir mi vida como quiera. Entonces, eso creo que es lo importante, porque a través de los años y a través de las distintas culturas y distintos pensadores se han respondido las mismas preguntas de manera distinta. Pero el hecho es de que no hay una receta de cocina válida para todos. Creo que lo que te puede funcionar a ti, pues a lo mejor a mí no me funciona, ¿no? Pero ¿qué es lo importante en tu vida? Decía, por ejemplo, algunos filósofos piensan que la finalidad de los seres humanos es ser felices, ¿no? Entonces, si tu finalidad es ser feliz, pues a lo mejor lo que te hace feliz a ti es muy distinto de lo que me puede hacer feliz a mí. Entonces, en ese sentido, pues, vamos, tú no tendrías que copiar lo mío, ¿no? Más bien tendrías que identificar quién eres, qué te hace feliz, qué no te hace feliz, y seguir tu propio camino. Esa es la parte valiosa de la filosofía, ¿no? Entonces, si te das cuenta, no tiene que ver con cosas muy raras, tiene que ver con cosas que nos pasan a diario. Lo que pasa es que los términos técnicos en la filosofía se tienen que inventar metapalabras o palabras que no existen para designar conceptos que no se habían identificado. Pero es lo mismo, es como si tú me dijeras, ¿qué hay detrás, qué hay adentro de una pantalla plana? Pues hay un montón de circuitos integrados, microchips, en fin. Ahora, ¿yo necesito saber todo eso para disfrutar lo que está ahí? Pues no. Entonces es lo mismo la filosofía. No necesitas necesariamente conocer todo ese tipo de terminología para saber que te puede ayudar en algo. Ahora, imagínate que tú supieras cómo todo lo que se construye con la pantalla plana o cómo funciona. Tendrías la libertad de que el día que se te descomponga sabes cómo arreglarlo. No necesitarías de alguien más. Entonces, así es, o sea, ese es el conocimiento. Cada vez te va dando más libertad porque controlas tu entorno. Y bueno, pues ya nos llegamos a las 10, no, un poquito más. ¿Gladys, tienes algún comentario o pregunta? No, ahorita. Si te das cuenta, todo es muy cotidiano, ¿no? Así es. Por eso te decía que para nosotros lo más importante es entender que la filosofía habla de problemas actuales y propios, ¿no? No habla de cosas extrañas por ahí, de divagar y tratar de encontrar el hilo negro, ¿no? O sea, nada más quisiera mencionar, hay ahora en la pues actualmente esta corriente de los coachings, coaching ontológico, ¿no? Que te van diciendo, y muchas veces nos han preguntado, bueno, o sea, ¿cuál es la diferencia con la filosofía? Porque ellos se van diciendo, ¿no? Que, o sea, qué hacer y cómo enfrentarte a tus miedos y todo eso. La filosofía en cierta forma sí es eso también. La diferencia es de que no son cuestiones emotivas, porque hay muchas cosas o terapias o lo que, o sea, que te llenan de emoción y ya, o sea, necesitas otra vez ir. La filosofía lo que te va a exigir es de que tú te comprometas contigo mismo
y que lleves tu ritmo, ¿no? O sea, lo que te ayuda los filósofos es de que tú tienes preguntas, tú tienes dudas, pues hay muchos que ya lo pensaron también y se las contestaron. Entonces, tú puedes acercarte a esos filósofos y ver lo que ellos se contestaron y a lo mejor te ayuda. Y te vas a dar cuenta que a lo mejor vas a pensar cosas parecidas a lo de Platón, pero a lo mejor también Aristóteles, que es su contraparte, pues ahí también me sirve esto. Y entonces así vas a empezar a... ¿Qué es la diferencia? O sea, es un camino que tú debes de profundizar, nadie te puede decir o va a vivir o te va a indicar cómo, o sea, eso depende de cada quien. Entonces, esa... Sí, es bonito, como te decía, los conceptos los vamos viendo sobre la marcha, pero lo importante es entender el espíritu de la filosofía. Es como un violinista no se hace por saber todo el pentagrama y reconocerlos, se hace por tocar, por sentir la música. Creo que también la filosofía, en ese sentido, no es tanto la acumulación teórica de conceptos, sino más bien la vivencia, cómo vives y cómo interpretas el mundo y cómo lo vas interpretando después. Porque una vez que empiezas a verlo de otra forma, cambia la vida, cambia lo mismo que te decía, a lo mejor, como decía Vicky, ¿no? La misma reunión a la que vas cada año, ya la ves de forma distinta. Y no es que haya cambiado la gente, tú a lo mejor estás cambiando, tú a lo mejor estás interpretando de otra forma, a lo mejor ya no te peleas, ya no estás en desagrado, a lo mejor dices, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, entonces eso es lo bonito de la filosofía, ¿no? Que te va haciendo que cambies el mundo, va, como te decía, es como un rompecabezas, lo vas acomodando, vas viendo, esto pasa por esto y pasa por aquí, ahora ya entiendo. Fíjate, aquí ya nada más para concluir, me pasó ahora que venía de allá del trabajo, vi un cuadro en un restaurante, un cuadro se veía chistoso, se veía de una persona así como de 1800, pero era un viejito así con un bastón, estaba así todo enojado, enfurruñado, pero se veía chistoso. Entonces yo lo que me quedé pensando, dije, bueno, si vemos la foto de un niño sonriendo, y ese niño sonriendo, ¿cómo fue que llegó a convertirse en ese anciano enojado, frustrado? Dije, pues es que es la vida, ¿no? O sea, si nosotros optamos por pelearnos con la vida, vamos a convertirnos en un anciano así y vamos a dejar esa sonrisa de niño, ¿no? Entonces me quedé pensando eso, cada quien decide cómo enfrentar la vida, ¿no? Cómo vivir. Si yo decido pelearme con él, pelearme con mi circunstancia, no entenderla, no sacar el provecho, digo, vamos a llegar frustrados a cierta edad. Y muchas veces me ha pasado que lo digo sin pensarlo, sin meditarlo. En alguna ocasión pues estábamos viendo fotos de cuando era niña y yo les dije a ciertas personas, ¿qué le hicieron a esos niños? Pero tú lo meditaste, yo nada más lo pensé en el momento. Estaban tan bonitos, ¿no? ¿Qué le hicieron ustedes a esos niños? Pero fíjate, es lo que pasa, ¿no? O sea, entonces, yo es lo que he llegado a pensar, lo óptimo sería que con los años llegáramos a la sabiduría, ¿no? Pero a veces nos frustramos. ¿Por qué? Porque en lugar de entender las cosas, nos vamos peleando con la vida, la vamos queriendo forzar. Y la filosofía nos ayuda mucho para eso, ¿no? Para decir, no hay por qué pelearse. O sea, vamos, si tú tienes que ir, como decía Sócrates, si yo tengo que ir a la guerra, pues voy a la guerra, ¿no? Si tengo que casarme, pues me caso. O sea, pues ya. Bueno, de hecho hay una frase, no me acuerdo cuál diálogo de Platón, que dice, que le preguntan, bueno, ¿me caso o no me caso? Y dice, cásate, si encuentras una buena mujer serás feliz, y si no, te harás filósofo. Entonces, pues... Pues muchas gracias. ¿Sabes?